Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan y hoy con este capítulo que nos invita sobre todo nosotros a conocer el capítulo 5 y ya con este versículo que nos dice lo siguiente: el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Dentro de un contexto, vamos a mirar primero de la narración, el contexto bíblico, este versículo, cómo nosotros lo ubicamos dentro de Juan 5 del 1 al 14, en realidad, ¿verdad? Toda esta narración. Este hombre, en primer lugar, recordemos que forma parte de todo el relato de que Jesús sana a un paralítico. Este es nuestro contexto histórico. Nos encontramos en la piscina de Betesda, como decíamos, que comienza en el capítulo 5 del 1 al 14. Y el hombre llevaba 38 años enfermo. Es un dato muy importante también, el hecho de que te dice que 38 años enfermo quiere decir ya casi toda una vida, porque 40 quiere decir una generación. 2 años antes las envías lleva como para decir toda una generación que ya ha pasado aquí. Y más aún, al estar bajo estos pórticos, dice los pórticos, los 5 pórticos, que significa también la Torah. Nanemon la Torah, Nanemon la ley. Y ahora es justamente Jesús el que lo sana, pero lo sana en un día de reposo, lo sana en el día sábado. Los líderes religiosos aquí reaccionan. Aquí dice los judíos, dice en el texto, cuestionan la sanidad porque consideran que viola la ley del sábado. Llegó cuando eres yapota en el día sábado, es el día del reposo, es el día de Yahvé y por lo tanto comienzan a cuestionarle. Luego de ser sanado, el hombre también se encuentra nuevamente con Jesús en el templo y Jesús le advierte sobre el pecado. Ustedes de ella dentro de este contexto narrativo que de una sanación física no nos quedamos simplemente ahí. El encontrarse con el que fue enfermo, paralítico, que ahora se encuentre con Jesús en el templo, quiere decir que hay un cambio de escena, hay un proceso. Ya no diga tú entonces la ya coherente físicamente, sino que también estamos haciendo un camino de sanación espiritual. Luego de ser sanado, entonces se encuentra con Jesús, por eso, en el templo. En el versículo 15, el hombre informa a las autoridades que fue Jesús quien lo sanó. Porque por ando iba, se mala de monveragüe, mala iba, lleva ya malas de camillas arejo, derógabe, incluso en el día sábado, el día de reposo. Y aquí es donde él informa
Entonces este versículo, queridos amigos, dentro de la narración está funcionando como un punto de transición de la sanidad milagrosa a la confrontación entre Jesús y las autoridades religiosas. Hay entonces esa confrontación de una sanación física, digamos así, pero entramos a una confrontación directamente también con Jesús, que sana en el día de reposo. Dentro de nuestro contexto histórico, esto recordemos que estamos en el siglo I antes de Cristo, bajo el dominio del Imperio Romano, y por lo tanto el pueblo judío vivía bajo una fuerte estructura religiosa centrada en la ley de Moisés. Una ley de Moisés, y por lo tanto esta estructura estaba muy centrada y hasta casi ya medio muy fanática de esta estructura religiosa. El sábado era estrictamente regulado. Cualquier actividad considerada trabajo era vista como una transgresión directamente. ¿Se dan cuenta? Llegamos a una exageración, ¿verdad? Por eso que Pablo después también hablará mucho de la ley como tal, la Torá como tal, que son elementos importantes, no estamos dejando de lado. Diga, tú ves ya la ley, porque ya le comanda la organización. Y eso del Antiguo Testamento, incluso dentro de los ejes pilares, los 3 pilares de toda la Biblia, que es, en primer lugar, la tierra, la descendencia y la monarquía. Ese tercer elemento de la monarquía quiere decir esto, la ley, la organización. De Goreña organizada la comunidad vericón, donde comandan la tendota. Ñandego upea la ñande naturaleza. Diga tú, entonces la llego, cada uno ñande acá en ella, cada uno lo que quiere, porque si no, eso sería directamente ir contra la misma naturaleza nuestra, que necesita orden, necesita organización, y para eso dentro de la libertad el hombre tiene que asumir esta responsabilidad. Así es que recordemos que el pueblo judío vivía bajo una fuerte estructura religiosa centrada muy estrictamente en la ley de Moisés, y por lo tanto el sábado era estrictamente regulado por cualquier actividad que ellos veían y consideraban trabajo, evidentemente que era una transgresión. Las autoridades religiosas vigilaban el cumplimiento de la ley. Ahora, la declaración del hombre tenía consecuencias. Podía intensificar el conflicto también entre Jesús y las autoridades. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo muy interesante de San Juan, capítulo 5, y con este versículo 15. El texto dice: el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Vean de la versículo. Estamos mirando un contexto primero narrativo, es decir, qué es lo que sucede dentro del contexto narrativo, y luego un contexto histórico, la ley, sobre todo el sábado como tal. Ahora, en nuestro contexto cultural antropológico, recordemos que la enfermedad crónica muchas veces era asociada con pecado o castigo divino. Pecado o castigo divino. Directamente hoy el pueblo o asocia alguna enfermedad que uno pueda tener, alguna enfermedad que uno pueda llevar, se le asociaba directamente con ese pecado o con ese castigo, por lo tanto como consecuencia que viene de parte de Dios. Entonces, los enfermos vivían marginados socialmente. Castigo divino, yande yala, yande castiga, denderase porque en de le portaba ahí, entonces de yara ne volqué. Entonces se dan cuenta, socialmente también esta gente se sentía marginada. La gente lo marginaba, porque enseguida al asociar una falta, un pecado, un aspecto moral grave, que es Dios mismo el que actúa sobre esta persona, ¿verdad?, castigándolo, evidentemente que ñandeña mañana bella, pero con recelo, ¿verdad? ¿Quién es esta persona? Valo ya pues fue.
va a las arcillas bebé, qué pecado cometió, ¿verdad? Incluso el capítulo 9 también es interesante, el ciego, ¿se acuerdan? Cuando le preguntan, le dice, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Incluso, tu homo prolongadena. Hay un castigo. Entonces aquí, en este aspecto cultural, antropológico, cómo la gente piensa en ese momento. ¿Quién ha pecado? ¿Sus padres o él mismo? Entonces, queridos amigos, los enfermos por esta razón vivían totalmente marginados socialmente. La sanidad implicaba no solo salud física, sino reintegración social y religiosa. Porque aquí también en el aspecto cultural, antropológico, si yo soy un pecador, estoy fuera de la sociedad. Ahora, cualquier sanación que sea sanación física y que implica esa sanación también espiritual, permite que yo me vuelva a reintegrar a la sociedad, la reintegración social y también la reintegración a la vida religiosa. Porque bebé añe perdonado. Y ya se perdonaba, entonces que tú llegues, hay que a esa reintegración, a esa sociedad y sobre todo esa sociedad con la expresión también religiosa. Dar testimonio público, como hace el hombre, era una forma de validar un hecho ante la comunidad, porque él aquí va a dar su testimonio público, lo que él va a decir aquí, el hombre se fue, ¿verdad? Y dio aviso a los judíos. Él da testimonio público, como me una. Entonces, al dar el testimonio público, él está validando un hecho, valida, le da fuerza, le da sinceridad sobre el hecho y justamente se va frente a la comunidad, ante la comunidad, representada por estos que están al frente, los famosos tendotas. Sin embargo, queridos amigos, su acción puede interpretarse también de otras maneras. Por una parte, se puede interpretar como una gratitud. Ojo, de cabeña de llave, dar testimonio de quien lo sanó. Y entonces va para dar testimonio, gratitud. Por otra parte, también uno puede entender que aquí hay una presión social o un miedo también a las autoridades. Entonces, ojo ahí, oye, es acá, ahí yo me acuerdo, bueno, o sea, yo ave, amo VM, la se, gracias güey, lleva, la sénica tuya ya pomba que estaba lío y ahora de repente estoy sano. O sea, por un miedo a las autoridades también dar ese testimonio y decir, mira que yo estaba, dar parte ya eso de una presión social o miedo a las autoridades. Y luego, queridos amigos, también la falta de comprensión plena de quién era Jesús. Esto es interesante, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y por qué yo me estoy dirigiendo de nuevo hacia Jesús? Y porque cuando yo me dirijo hacia Jesús, quiere decir que entonces lleva. Se va y se encuentra, dice directamente, con Jesús. ¿Y dónde se va a encontrar? En el templo. El hombre se fue. Por una parte dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Se fue y dio aviso. Y entonces dio aviso a las autoridades. Aquí estábamos diciendo que una interpretación es que no conocemos bien la personalidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? No hay una plena comprensión de quién es este hombre que ha sanado, que ha curado a este que era paralítico de nacimiento. Volvemos enseguida con más Ñandillarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el capítulo 5 de San Juan, el versículo 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Entonces, estábamos viendo todos los contextos bíblicos de la narración, aquí que era muy importante, que se cuestiona esta sanidad en el día sábado, también el hecho de que el sábado era estrictamente regulado, cualquier actividad, por lo menos históricamente lo sabemos muy bien en ese sentido. Y
cualquier enfermo, esto de un sentido cultural antropológico, siempre era descartado, ladeado, ni emoción, ¿qué? Y por lo tanto, aquí se necesita una reintegración, o lo que Jesús hace es reintegrarlo socialmente y también religiosamente. Hay algunas palabras clave. En primer lugar, la palabra sanado. Ya ha sido sanado. No solo implica curación física, no solo implica curación física en este versículo 15. Quiere decir que hay algo más que nosotros tenemos que sanar. Hay algo más importante. Peña ñanduana, peña de yara, pues tu maranga, tu baishapa, ñane renova, ñane mogahu. Y esto es entonces el hecho de decir sanado, sanado, ha sido sanado, está sanado. Teológicamente apunta a la restauración integral. El ser sanado, que quiere decir sanación física, pero también esa sanación espiritual. Y esto quiere decir integralidad, el hombre como tal. Shela añeñando con nada, ella pesemba asente la sebo aina, sebo arorea, sino que es esa restauración integral del hombre, cuerpo, alma y relación con Dios. En el Evangelio de Juan, los milagros son señales que revelan la identidad de Jesús. Los milagros, es decir, Juan no utiliza la palabra milagro, hoy por la palabra signos. Entonces son signos que revelan la identidad de Jesús. Ya cuana, ya mañana, ma va ¿verdad? Entonces es la palabra sanado. Este signo tiene que ser ese signo que nos enseña a conocer a Jesús, porque nos está revelando su presencia. Hoy se aucañan de, ma va Jesús de Nazaret. Por otra parte, en el Evangelio de Juan, los milagros, que son señales, nos indican que la santidad es evidencia del poder divino y de la gracia. La santidad es evidencia del poder divino y de la gracia. Poder divino y gracia. Vea la santidad. Entonces, la fuerza de Dios que actúa en el corazón del hombre, ese la famoso alter Christi, madre añe pues no amba pues allá pues peñante yara oye pues agüey sabe. La segunda palabra clave es la palabra dar aviso, ¿verdad? Aviso, avisa, emombe el aviso. Y también se puede decir que es el dar testimonio, ¿verdad? Indica una acción de comunicar públicamente. Te da la testimonio, ¿no? Públicamente, entonces, esto es el comunicar públicamente. Un segundo elemento, queridos amigos, dentro, ¿verdad?, de esta palabra aviso, en Juan, el testimonio es un tema principal. Testimonio. Testimonio. Pealañan de ya acá. Pealañan de ñamo bien al testimonio. Y por lo tanto, como tema central, este da el testimonio sobre quién, sobre Jesús. Ojo, hombre, hoy cuacabeme navi guaymaba, las mongueraco, es Jesús de Nazaret, ¿entiendes? Es decir, está dando un testimonio, está anunciando lo que el Señor ha obrado en la vida de este personaje. Bueno, por lo tanto, teológicamente, el testimonio puede ser correcto, proclamar la verdad, el testimonio. Puede ser también incompleto cuando no se comprende plenamente a Cristo. Entonces, al no comprender plenamente a Cristo, quiere decir que esta revelación todavía no llegó en profundidad. Entonces, otros dan testimonio acerca de Jesús. Teológicamente, proclamar la verdad, o si no, incorrectamente inclinado hacia más bien el egoísmo, ¿entiendes? Eso sería lo incorrecto. Entonces, o incompleto también. Cuando no se comprende plenamente a Cristo.
ñandillar. Entonces estas dos palabras son muy importantes. Sanación por una parte, que es la restauración integral del hombre, que no es solamente una sanación física. Y por otra parte, esta segunda palabrita, que es la del aviso. Entonces uno se vuelve apóstol, este testimonio de dar acerca de Jesús. Queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 15, capítulo 5, versículo 15. El 15 es el versículo del día de hoy. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Muy bien, todos estos elementos son indiscutiblemente esenciales y fundamentales. Pero ¿qué enseñanza? Vamos a mirar un poco algunas de estas enseñanzas esenciales y fundamentales, queridos amigos, para aplicarlas a nuestra vida cristiana, a nuestra vida de comunidad. En primer lugar, reconocer quién es la fuente de la bendición. ¿Quién es la fuente de mi bendición? ¿Quién es la fuente de mi bendición? ¿Hacia dónde yo voy a correr? La fuente de mi bendición. El hombre identificó a Jesús como quien lo sanó. Le identifica. ¿Será que nosotros, por eso esta palabrita es clave, ¿verdad? Reconocer quién es la fuente de nuestra propia bendición. Este hombre va y reconoce y sabe, se identifica, le identifica a Jesús que lo había sanado. No hay que atribuir, por lo tanto, los milagros a logros o solo circunstancias o personas. No hay que atribuir eso entonces a logros o solo cuestiones, circunstancias muy personales. ¡Qué bárbaro! ¿Verdad? Entonces, como diciendo, fue identificado a causa de quien lo sanó. Identificar al que nos sana, nos libera. El testimonio tiene poder. Lo que decimos sobre lo que Dios ha hecho puede impactar a otros. Puede impactar a otros. Lo que nosotros decimos. Voy a añadir testimonio. Y esto es también esencial, ¿verdad? Y fundamental para poder conocer. Decimos sobre lo que estamos viendo, sobre lo que estamos nosotros realizando, ¿verdad? Y entonces el testimonio tiene ese poder. El testimonio, lo que yo coherentemente hago. Lo que decimos sobre lo que Dios ha hecho puede impactar en otras personas. Por ejemplo, compartir experiencias espirituales con sabiduría. Entonces, él lo lleva a cocar ahí, o cuerama, pero home el testimonio lleva, pero sobre todo es el hecho de ir, salir, proclamar, anunciar, dar testimonio de su misma vida, de su misma presencia. Y esto es lo que le va a impactar a la gente, ¿verdad? Hay una tercera enseñanza. No toda reacción humana es perfecta, incluso después de un milagro. Incluso después de un milagro. No toda reacción humana es perfecta. No toda reacción humana es perfecta. Por lo tanto, el hombre no actúa de manera completamente madura espiritualmente. No actúa de esa manera. Pero entonces esto te está diciendo que toda reacción humana puede ser también imperfecta. Algunos reaccionan positivamente. Y ahora, bueno, esa es una reacción bien positiva. Pero la reacción humana está supeditada a muchos otros factores, ¿verdad? Y entonces, incluso puede ser perfecta, después de haber entrado en esta disquisición, ¿verdad? Que este hombre actúa de manera completamente madura. Es una persona madura espiritualmente. Una siguiente enseñanza, queridos amigos, es que las bendiciones pueden traer opción. Las bendiciones que uno recibe pueden traer oposición. Oposición, oña, oponeta, y casi bebe.
toda bendición puede traer la oposición. Yo fui bendecido por Dios, yo tengo la gracia de Dios, pero Ubantena lleva alguno, o me vela y cuchara ya te lleva. Entonces, esta es la oposición. Y por lo tanto, hay que estar muy atentos. El milagro no genera solo alegría, sino conflicto. El milagro. En este caso, nosotros dijimos que fue el que fue curado, el que fue sanado, dice, se va junto a los ancianos, a los doctores de la ley, a los tendotá. Por una parte decía, tal vez tenía miedo que yema, o tachela, taiko, y peauahue, se monguerá o lo que sea, ¿verdad? Entonces tienen miedo. Entonces, toda bendición, toda cosa positiva que recibimos, queridos amigos, siempre va a tener su oposición. O intante oilando gustaya belluego, ¿verdad? Esta es la cuarta enseñanza. Estar preparados para críticas al vivir la fe. Críticas. O ya potan ahí la crítica. Mañana te ven de pie a rabo ayer. La omejan de su aprobación o desaprobación, ¿verdad? Entonces siempre toda bendición trae también oposición. Y por último, queridos amigos, como última enseñanza, Jesús busca transformación. Baila de cada vez de ya. La ebekaina es que el hombre cambie. La ebekaina es que nosotros podamos ser diferentes. Ñandela ya cueta, ñandela ya pununita, ¿verdad? Entonces, no solo ellos, no solamente los que necesitan y que están fuera, ¿verdad? Sino que Jesús busca transformación de todos, no solo ellos, sino que todos nosotros. En el contexto, Jesús luego habla del pecado. Y con una aplicación bien práctica, no quedarse solo en la materia, sino buscar caminar espiritualmente. Así es que, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy y les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.